Buenas noches con todos. Soy Diana Granado, soy gerente general de QHC. Somos una empresa que se encarga de brindar soluciones en temas relacionados a lo que es calidad, seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, responsabilidad social y cualquier tema afín a esos servicios. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre las modificaciones que hay con respecto a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Solamente tengo media hora y adicional a eso les comento que no soy abogada, ¿ok? Soy ingeniera química de profesión. Tengo un posgrado en Seguridad y Medio Ambiente de Francia. Y un poquito es el tema orientarnos, no tanto al tema de requisito legal. O sea, si bien es cierto, es importante cumplir con todos los requisitos legales, muchas veces lo más importante es cómo lo cumplo, ¿no? O sea, tengo el requisito, pero ¿y ahora qué hago? Hoy, muchas organizaciones se han decidido por implementar lo que se llaman sistemas de gestión, ¿verdad? Inclusive la ley indica que tenemos que implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Tenemos varios sistemas de gestión basados en normas internacionales. ¿Ustedes conocen alguna norma internacional, por ejemplo, que tengan implementado en sus empresas? ¿Cuál podría ser? Las ISO, ¿verdad? ISO 9, la 14, si es ambiental, la OSA 18, ¿no? Si es seguridad y salud ocupacional, y también ahora la 45.000 que va a venir a reemplazar a lo que es la OSA. Pero ninguna de estas normas internacionales son obligatorias, son de carácter obligatorio, son de carácter optativo. Yo puedo optar por tener esta certificación si de repente me da un plus hacia mi cliente, si lo considero así, si está dentro de mi política corporativa, etcétera. Pero sí tenemos una obligación de cumplir ¿con qué? Con la ley peruana. Y la ley que nos rige ahora en seguridad y salud en el trabajo es la ley 29783. ¿Cuándo se promulgó la ley? ¿Y en qué año? En el 2011. La ley tiene ya más de 4 años de promulgada. Es verdad que al momento de que se promulgó casi nadie le hizo caso. ¿Por qué? Porque todavía estaban esperando el reglamento de la ley, ¿no? Sin embargo, la ley desde que se fue promulgada fue de carácter obligatorio. Bueno, esperamos el reglamento, ¿no? La ley 29783 tiene su reglamento, ¿no? Todas las personas, todas las empresas que acrediten un sistema de gestión de seguridad, básicamente lo que hacen, ¿qué cosa es? Que cuando acreditan o implementan, ¿qué es lo que quieren lograr? Evitar accidentes. ¿Evitar multas? Sí, claro, también, ¿no? Evitar multas, evitar accidentes, sí, exacto. Tenemos la primera, el reglamento que se lanzó después de la ley, ¿no? De lo que les acabo de mencionar, la que hizo un poco más posible tener una idea de que ahora cómo hago, cómo lo hago, ¿no? Cómo lo implemento, ¿no? Entonces, es basado en ese Decreto Supremo 005, que es el reglamento de la ley. El artículo 32 indicó que la documentación del sistema de gestión como mínimo debía incluir ¿qué cosas? Una política con objetivos claros, una política obviamente en seguridad y salud en el trabajo, objetivos en seguridad y salud en el trabajo, el reglamento interno. ¿Qué más debe de incluir su sistema? El IPER, ¿verdad? El IPER. El mapa de riesgos, lo que son las inspecciones, ¿verdad? ¿Y cómo yo puedo gestionar todo eso o controlar todo eso al final? Mediante las auditorías internas, ¿verdad? ¿Quién sabe cuáles son los programas mínimos que debe contemplar el sistema de gestión? Son 3 programas mínimos que deben de tener en sus empresas. Muy bien. El programa anual de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué cosa constituye el programa anual de seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué vemos ahí? Claro, todas las actividades en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Inspecciones, las auditorías, las capacitaciones, todo está ahí. Es un programa anual. Pero este programa anual también necesita su soporte en su plan de capacitación. Y nos falta un programa más, que es el programa de seguimiento a la salud del trabajador, ¿no? Entonces tenemos ahí los 3 programas obligatorios.
el artículo 33 nos indicó cuáles son los registros obligatorios. O sea, una vez que yo ya tengo implementado el sistema, necesito tener evidencias de que este sistema lo estoy llevando a cabo de una forma eficiente, eficaz. Entonces, utilizo mis registros. ¿Cuántos registros utilizo? Depende. Ahorita vamos a ver cómo ha cambiado. Antes solamente 8 registros. Tenías que tener 8 registros, seas cual sea la de tu empresa, ahí estaban los 8 registros. Entonces, registros de capacitación, registros de auditorías, el registro estadístico, el registro de inspecciones, tu registro de enfermedades, de incidentes, 8 registros. De monitoreos también. Y los registros, tal como lo dice aquí, ¿no? También tenían unos formatos que aparecieron con la resolución ministerial 050 de 2013. ¿La han revisado también? Bueno, esos formatos establecen y la información mínima que debe tener su registro. Entonces, básicamente ya vamos armando un poquito lo que necesitamos para tener implementado un sistema. Ahora, luego salió, ¿qué cosa? La resolución ministerial 085. ¿Qué cosa hizo esta resolución? Bueno, lo que hizo fue también considerar el régimen simplificado para aquellas pequeñas empresas, ¿verdad? Y dijeron, ok, ya no 8, sino ahora 5 registros. Y luego salió también parte de la 085, los registros simplificados para la microempresa, que serían 3. ¿No? Hasta ahí estamos más o menos claros. Tenemos la ley, tenemos que la ley indica que debe establecer un sistema y tenemos el reglamento que te indica que debes registrar para evidenciar este sistema. ¿Ok? Y también si eres una micro o si eres una pequeña, puedes aplicar a estos diferentes registros. Luego, esta 085, bueno, estos ya se los mencioné, también tenían anexos, ¿verdad? Si ya los han logrado revisar. Y en la 050 los anexos también incluyen una guía e incluyen también un ejemplo de un reglamento interno. Si lo han revisado, entonces ahí básicamente tienen los requisitos mínimos que deben de tener su reglamento. No significa que tengo que copiarlo y pegarlo, porque hay que aplicarlo, adecuarlo a mi actividad, ¿no? Lo mismo pasa con el IPER. Dentro de lo que son los documentos, establece también diferentes tipos de IPER. Yo tengo que ver cuál es aquel que me va a convenir más. De repente es una matriz 3x3, de repente asumo una 4x5, una 5x5, hasta matrices 40x20 existen. O sea, va a depender de cómo yo evalúo, cómo yo tengo mis documentos, cómo yo trabajo, cuáles son mis actividades. Nosotros siempre recomendamos en un sistema que recién está en proceso de implementación que no se compliquen. Hagan una matriz 3x3, una matriz que se pueda explicar bien a los trabajadores y luego, conforme van madurando, pueden implementar otro tipo de condicionantes como pueden ser la frecuencia de la actividad, la complejidad de la actividad, ¿no? Pero por el momento quizás podrían considerar solo una matriz 3x3, digamos, ¿no? Si estoy recién implementando un sistema. La ley 29.783 se modifica, ¿no? ¿Con qué ley se modifica? Con la 30.22.22. Entonces, esta modificó. ¿Y de qué forma? Bueno, esto es sobre el Consejo Regional de Seguridad o los que conforman el Consejo Regional, ¿no? Ahora ya se conforma por la CONFIEC, 2 de Cámara de Comercio, 1 de Confederación Nacional de Organizaciones del MIPE, etcétera, ¿no? El artículo 26 también nos dio una disposición donde dice que permite la posibilidad de que los empleadores puedan suscribir contratos con terceros. ¿Para qué? Para que puedan hacerse cargo del sistema de gestión. Esto fue buenísimo porque realmente para una empresa que sabe bien su tema, a veces el tema de seguridad termina siendo un gasto y no una inversión cuando tienes costos que son indirectos incurridos por planillas o por especialistas que tienes que tener en tu planilla. En este caso, al tercerizar tú un sistema de gestión, lo que logras es darle la responsabilidad a especialistas de diferentes rubros o que vean el tema, ¿no? Y tú dedicarte a tu tema. Pero sin embargo, no significa que te vas a, o que no vas a hacerle seguimiento. Al contrario, ¿no? Puedes inclusive ya solicitar
con mucho más derecho, porque ya es un tema contractual que tú tienes con una empresa, ciertos documentos o lo que necesites para poder hacer que tu actividad sea segura, ¿no? El artículo 28, por ejemplo, habla sobre los registros y también por el tiempo que se deben conservar, por qué periodo se deben de conservar. Y eso es lo que también les había mencionado, ¿no? Que ahora también el reglamento cambió, los que pueden llevarse por separado, los registros obligatorios pueden llevarse en libro o registro electrónico, y las microempresas que no realicen actividades de riesgo pueden aplicarse a los registros simplificados. Ahorita vamos a ver que eso también cambia con la última legislación. Tenemos también el artículo 32 que habla sobre el comité. Antes el comité hablaba de los 30 días que tenían, ¿no?, para poder ejercer sus actividades. Sin embargo, ¿qué pasaba? No había ningún control sobre estos 30 días, sobre estas 30 horas, porque no eran 30 horas de que el comité puede irse de vacaciones, eran 30 horas dedicadas al trabajo de seguridad y salud en el trabajo. Pero ¿quién regulaba eso? ¿Quién controlaba eso? ¿Quién aprobaba eso? ¿Quién podía hacer un seguimiento de ese tema? Justamente ahora se sabe que los que deben aprobar esos 30 días o deben darle un visto bueno a ese tiempo que se ha tomado es el comité mismo. Ellos tienen que aprobar y sabemos que el comité es un comité siempre paritario, ¿verdad? Entonces tenemos mitad parte empleadora y mitad parte trabajadora. El artículo 49 también habla sobre la obligatoriedad de los exámenes médicos. Antes, que decían, exámenes médicos antes, durante y al final, ¿no? Eran exámenes anuales. Ahora los exámenes son cada 2 años, pero con la salvedad de que, ¿cómo debe ser mi empresa? Exacto, que no debe realizar trabajos críticos, ¿no? Las actividades no deben ser críticas, ¿ok? Y deben ser cada 4 años, pero sí es verdad que los exámenes se tienen que hacer al iniciar la labor, la relación con el trabajador, luego cada 2 años y al finalizar es optativo. El trabajador puede solicitar un examen médico como el empleador puede solicitar el examen médico. Y en los 2 casos, el costo lo asume siempre el empleador. En el artículo 76 también habla sobre el derecho de ser transferidos en caso de accidentes. Aquí hay una modificación porque decía, ¿no?, que podían ser, en caso de algún accidente o alguna enfermedad ocupacional, podían ser transferidos a otro puesto de trabajo sin menoscabo de sus derechos, etcétera, ¿no? Pero ahora le agregaron algo siempre y cuando no sea, ¿qué cosa? Invalidez permanente, absoluta permanente. Y también aquí también se modificó cuando hablamos de las penas privativas de ley, las penas privativas cuando por inobservancia de lo que son los requisitos de seguridad y salud en el trabajo, dejamos que un trabajador se enferme o se accidente, entonces podría ser que el responsable vaya a la cárcel de 2 a 5 años, ¿no? Ahora ha bajado, ahora es de 1 a 4 años. Y si el trabajador muere, no es ni menor de 3 ni mayor a 6, en caso de lesión grave. Y en caso de muerte, se excluye la responsabilidad penal, siempre y cuando el trabajador haya sido o se investigue y se detecte que el trabajador fue por inobservancia del mismo o que no cumplió con los procedimientos, por ejemplo, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos con los trabajadores, indicarles bien de que tienen que leer bien en el caso de que hayan permisos de trabajo, en el caso de que hayan análisis de trabajo seguro, en el caso de que hayan capacitaciones o todos aquellos documentos que están dentro del sistema de gestión que sirven para controles dentro de la identificación de peligros y evaluación de riesgos, tienen que estar informados al trabajador, se les tiene que informar. Él tiene derecho a saber qué documentos puede y debe de revisar y debe de tener acceso también a esos documentos. El artículo 13 habla también, bueno, esto ya lo vimos, el Consejo Regional de... esta es la otra modificación de la que estábamos hablando, ¿no?
Entonces, tenemos claro de que la 3022.2 es una ley que modifica la 29783. Y la ley 29783 tiene un reglamento que es el Decreto Supremo 005, ¿verdad? Ya. Al igual que se ha modificado mediante la 3022.2, el Decreto Supremo 006 modifica al reglamento 005. ¿En qué lo modifica? Bueno, esto es prácticamente lo mismo que vimos. El empleador en cumplimiento del deber, por ejemplo, dice que las capacitaciones, lo que está en rojo, son consideradas como válidas para efecto de cumplimiento. Hay algunas capacitaciones que brinda la autoridad administrativa, ¿no? Entonces, antes era complicado que esas capacitaciones se consideraran, a pesar de que lo brindaba la autoridad administrativa de trabajo. Entonces, ahora sí se consideran como parte de. Y la capacitación se ha aumentado todo lo que está en rojo. Puede ser impartida directamente por el empleador, puede ser impartida por terceros o puede ser impartida por la autoridad administrativa del trabajo. Y lo que está en rojo con una tacha es que se ha eliminado esa parte. El artículo 34 dice, en caso de los empleadores, aquí no hay más cambios, solamente en el caso de pequeñas y medianas empresas, y eso es algo que quería mencionarles. ¿Se acuerdan que hablamos de los registros simplificados? Ok, ¿qué pasa si mi empresa no es pequeña ni es micro? Es mediana. Sin embargo, no hace trabajos de riesgo. Entonces, puedo aplicar al régimen simplificado, a los registros simplificados, siempre y cuando demuestre que mi empresa no hace ningún trabajo de riesgo. ¿Correcto? Pero, por ejemplo, si soy una empresa metalmecánica y tengo 10 trabajadores, me aplica todos los registros. Pero si soy una empresa administrativa de 200 trabajadores que de repente hace selección de personal, puedo aplicar el régimen simplificado. Pero para mí, personal, lo que quiero que se entienda también es que muchos clientes nos dicen, ¿qué pasa con los terceros, con los proveedores? Que ellos sí son los que terminan en trabajos de riesgo, como por ejemplo los que hacen mantenimiento del sistema eléctrico, los que hacen mantenimiento del sistema de aire acondicionado, inclusive el mismo personal de limpieza. Está bien, yo de repente no tengo un trabajo crítico, pero mis proveedores sí, o aquellos que me brindan algunos servicios. Entonces, lo que tienen que establecer son controles para que estas empresas tengan un sistema de gestión el que les aplique, ¿correcto? Y establecer esos controles. No es que yo lo voy a capacitar, no es que yo le voy a armar un reglamento. No, yo tengo que exigirle reglamento, tengo que exigirle que capacite a su personal, tengo que exigirle que tenga los documentos, ¿no? Los registros. Eso sí es lo que tengo que hacer. Los miembros del comité, ¿no? Esta parte en rojo es lo que se ha cambiado, que también igual en el caso de supervisores de seguridad, no solo comité, ¿qué pasa si tengo menos de 20 trabajadores? Entonces ahí me aplicaría el supervisor de seguridad, ¿verdad? Igualmente él también tiene 30 días para ejecutar sus funciones, ¿correcto? La parte también que se ha eliminado es, antes decía técnicos en vigilancia de la salud de trabajadores expedidos por el Ministerio de Salud o por un organismo competente según corresponde, eso ya no va. Y ahora sí, comprendidos lo que son los exámenes médicos, los trabajadores deberán acreditar su estado de salud al ingreso a la empresa, ¿ok? Mediante un examen médico, y luego puede ser validado en 2 años. Pero ¿qué pasa si mi trabajador se va al año? ¿Qué pasa? Yo todavía ese examen médico que me he hecho al principio lo puedo considerar como válido para mi próximo trabajo, hasta los otros 2 años. ¿Ok? Y obviamente siempre el costo de estos exámenes corre por cuenta del empleador. Respecto a la versión anterior, bueno, eso ya les mencioné, los trabajadores o empleadores de empresas podrán solicitar al término de la relación laboral su examen médico y la empresa también. Porque no solo, a veces el trabajador puede ser que no le exija y muchos trabajadores simplemente ni siquiera renuncian, se van, ¿verdad? Ya no se sabe nada más de ellos. Entonces tenemos que armar mecanismos para indicarles de que si la empresa está interesada en tener el examen médico de salida, enviarles una carta, de alguna forma al momento de liquidarlos, asegurarnos de que esa persona tenga conocimiento de que se le solicitó que se haga el examen médico, ¿ok? Porque es por los dos lados. Yo como trabajador me cuido, pero también como empresa me tengo que cuidar.
de saber cómo está saliendo el trabajador, ¿no? Para que luego no tenga problemas en que vaya a tener otro tipo de enfermedad y la empresa vaya a salir afectada, ¿no? Los estándares anteriores, lo que habíamos visto, no aplican para ninguna empresa que realice trabajos críticos, ¿no? Y en el caso de trabajos críticos, por ejemplo, ya a cada rubro le aplica su legislación aplicable, ¿no? Ya sea la minera, petrolera, pesquera, etc. Esto ya se los mencioné, ¿no? En el caso del periodo de prueba, puede ser que el empleador dentro de 2 años puede seguir con el examen médico, ¿no? Ya los mencioné. Mediante el decreto supremo también 26A, se habla sobre el reglamento de la 29783, mediante el decreto supremo 005, y habla sobre la contratación de una empresa especializada para la gestión, implementación, monitoreo y cumplimiento de disposiciones legales sobre seguridad. Entonces, no libera a la empresa principal de sus obligaciones. O sea, al contratar a una empresa especializada, no significa, ya, entonces yo ya no tengo que liderar mi sistema. No. Un sistema para que funcione tiene que tener un compromiso y un liderazgo evidenciable. Y ese liderazgo es solo parte de ¿quién? De la dirección. Porque finalmente los sistemas de gestión terminan siendo solamente documentos. Me lleno de un montón de registros que finalmente no me sirven de nada. Y la idea no es llenarnos de registros. La idea es que estos registros sean aplicables y al contrario, me ayuden con mi productividad, me ayuden con mi sistema, con mis procesos, optimicen mis procesos, optimicen mis tiempos, ¿no? Inclusive optimicen mi clima laboral. Esa es la idea de implementar un sistema de gestión. Y también hay una modificación que habla sobre el tema de los comités. Si bien es cierto, la empresa tercera se puede hacer cargo del comité como asesor, no puede integrar el comité. Obviamente, el comité solo está integrado por planilla de las empresas, ¿okay? Pero sí puede asesorar, puede indicarles cómo debe de llamarse a elecciones, cómo se debe elegir, asesorar al comité, asesorarlo en una investigación de un accidente, asesorarlo en la elaboración del reglamento, todas esas cosas, sí. Cuando se contrate a esa empresa especializada para los efectos señalados en el párrafo anterior, la empresa principal debe de comunicar oportunamente a todos los trabajadores. No se trata de, ok, yo contrato a otra empresa que me hace mi sistema, que me lo implementa, que me lo mantiene, pero los trabajadores nunca han visto a esta persona, no saben quién es. Entonces la idea es que ellos estén informados, ¿no? Se debe informar a todos, ponerlos en consulta, ponerlos en aviso también. La empresa especializada se encuentra obligada a facilitar el cumplimiento de funciones de comité, ¿ok? O supervisor de seguridad, según sea el caso, ¿no? Bueno, la ley que rige al SUNAFIL es la ley 29981, ¿no? ¿Qué ocurre si el SUNAFIL, por ejemplo, me encuentra que estoy infringiendo una ley? La primera deriva en una indemnización a los afectados en el caso de que hubiera un posible accidente, ¿verdad? La segunda consiste en la pena privativa de la libertad, porque son 3 ámbitos de responsabilidad: la civil, la penal y la administrativa. Entonces, la primera es la civil, la segunda es la penal y la tercera es la administrativa, que tiene que ver con las multas, ¿no? ¿Qué ocurre si el SUNAFIL encuentra una empresa que está infringiendo con una de las normas, ¿no? Establece una nueva cuantía de la aplicación de las multas. Y esta es la cuantía. Cuando la infracción es muy grave, antes se pagaban las 20 UITs, ahora son 200 UITs. Cuando es grave, son 100 UITs. Si es leve, 50 UITs. Y si es una multa máxima, es de 300 UITs. ¿Ok? La multa impuesta a las micro y pequeñas empresas se reduce al 50%. Luego tenemos una modificación que viene a ser esta, que parte del decreto supremo 010, que dice que durante los 3 años, estos 3 años, digamos que desde el 2014, hay un periodo de adecuación, le podemos llamar entre comillas, ¿no? Donde la multa no va a exceder al 35% del monto total.
Y eso va a depender de que si yo subsano la infracción. ¿Ok? ¿No? Entonces, ahorita el carácter del SUNAFIL es un tema más que todo de asesoría, de brindar apoyo y de indicar cómo deben implementar el sistema o en qué está fallando el sistema o cuáles son las infracciones que están cumpliendo como empresa. Por eso dice que la multa se fija en 35% cuando el infractor no subsana. Pero si el infractor subsana, la multa se fija al 25%. Y si subsana dentro de los 10 días hábiles, solo es el 20%. Bueno, ¿cuál es la idea de implementar este sistema de gestión? El escenario de las empresas no debe de ser que las empresas implementen por evitar las multas. Porque realmente así simplemente nos llenaremos de ¿qué cosa? De registros. Y eso es lo único que vamos a tener. Pero los registros no van a ser útiles. La idea es que yo pueda implementar un proceso, un procedimiento de seguridad o un procedimiento de trabajo que asegure que mis trabajadores no se van a enfermar, no se van a accidentar. Establecer controles que aseguren que mis trabajadores saben lo que están haciendo. Saben manipular una máquina, saben manipular una herramienta, saben manipular, inclusive hasta saben sentarse. Entonces, todo eso parte de un sistema de gestión. Las multas no pueden ser una razón válida para poder implementar un sistema de gestión, porque si no, el sistema se va a caer. El sistema simplemente va a terminar siendo una base documentaria que finalmente archivada y no va a servir para nada. Porque antes de cualquier beneficio social, CTS, por ejemplo, lo que damos en Navidad, todas esas cosas que a los trabajadores les gusta, lo más importante es preservar la seguridad y la salud de estos trabajadores. Porque finalmente, ¿qué cosa hace la empresa sin trabajadores o con trabajadores enfermos? ¿Cómo va a trabajar? O que ni siquiera saben que se están enfermando. Entonces, el sistema no es un gasto. Un gasto supone una obligación, una carga administrativa, una contratación, sí, pero la idea es que se considere como una inversión, porque busca realmente prevenir los accidentes y las enfermedades ocupacionales. Y eso es lo que se quiere intentar. Todos los protocolos, exámenes médicos, reglamentos, capacitaciones, todo lo que hacemos nosotros van a ayudar a mejorar una mayor cultura. Y definitivamente un trabajador que trabaja en un ambiente más seguro, en un ambiente más agradable, va a trabajar mucho mejor, va a trabajar mucho más rápido, mucho más eficiente, mucho más eficaz. Un ejemplo, yo coloco a un trabajador que sabe de alguna forma que está manipulando un material peligroso, probablemente porque sus sentidos se lo dicen, ¿no? ¿Cómo creen que va a trabajar? Con miedo. Probablemente se accidente. O probablemente tenga una idea de que la empresa es mala, no me cuida, pero tengo que trabajar porque necesito el dinero. Entonces, esa no es la idea, ¿no? Los sistemas de gestión sirven para eso, para garantizarle al trabajador que sí su trabajo es de riesgo, porque hay muchos trabajos de riesgo y no es que vamos a evitar que hagamos trabajos de riesgo. Nada, no es así. Puedes hacer un buen trabajo de altura, puedes hacer un trabajo en un espacio confinado, puedes manipular materiales peligrosos, puedes estar dentro o puedes estar transportando un material o puedes estar en un vehículo, pero no significa que te vas a accidentar, ni significa que te vas a enfermar. Para eso se establecen los controles. Toda empresa debe tomar conciencia de lo que busca una implementación, ¿no? Si quiero yo que mi implementación realmente resuelva algo y no sea un gasto, tengo que estar consciente de lo que voy a hacer, cómo lo voy a implementar. Obviamente sí, todo parte de un plan de trabajo. Cuando yo implemento, parto de un diagnóstico inicial, donde se evalúan las condiciones, donde se evalúa la base documentaria en función del requisito legal aplicable y se establece un plan de trabajo. Se organiza un sistema, se elaboran procedimientos, planes de contingencia, instructivos, y se realizan inspecciones periódicas, ¿no? Esto es lo que incluye, por ejemplo, una implementación. Se planifica el sistema. Lo primero que tenemos que hacer es establecer políticas, objetivos. ¿Qué más? ¿Qué teníamos que hacer después?
Un plan, ¿no? Tenemos que establecer la columna vertebral de todo sistema de gestión. ¿Y cuál es? ¿Cuál es la columna vertebral de todo sistema de gestión? El hiper. El hiper nos va a botar absolutamente todo. Los procedimientos que necesito, los instructivos que necesito, las capacitaciones que necesito, los registros que necesito, los planes que necesito. Todo eso lo va a botar el hiper. Los controles operativos, los controles administrativos. Esto quería mostrarles. A veces no es cuestión de complicarse. Por ejemplo, esto es en una empresa donde se pueden implementar cosas sencillas operativamente para poder establecer mejoras en sus áreas de trabajo, ¿no? De lo que trabajaban así, ahora trabajan teniendo en cuenta que hay una señalización, donde se trabajan también con mamparas, donde el trabajador, cómo trabajaba él y cómo trabaja él, hay una diferencia muy grande, una diferencia sustancial. ¿Por qué? Porque un trabajador se siente protegido, siente que se preocupa la empresa por él, porque si le das un respirador, un casco, unos guantes, siente que se están preocupando por él. Y por ende trabaja más tranquilo, trabaja con un mejor clima, de un mejor ánimo, con una mejor actitud. A veces son cosas sencillas, ordenar esto, retirar esto, cosas que se tienen que hacer para evitar accidentes. ¿Qué es finalmente lo que queremos? Queremos evitar que nuestra gente se enferme, que nuestra gente se accidente. Y para eso se establece un buen sistema de gestión, que no es tan complicado de hacer. ¿Cuál es la ventaja? Preservar la seguridad y salud del personal, mejora la oportunidad en nuevos proyectos, me da una imagen diferente entre el cliente, ¿no? Protejo al trabajador, le doy los equipos, ¿no? Lo capacito, eleva la productividad, mejora la eficacia, mejora la comunicación interna, el clima laboral. Es un compromiso, básicamente, retirar el paradigma de que la seguridad es un mal necesario porque es un gasto. La seguridad es un valor agregado. No es una carga administrativa, es una inversión. No es una responsabilidad solo del especialista, termina siendo responsabilidad de todos. Quita tiempo, sí, dice, no, quita tiempo, los registros, llenar registros, estos son, no, al final ahorra tiempo, todo se hace mucho más fluido, mucho más sencillo. Se trabaja más duro, se trabaja mejor. Constituye otra tarea, finalmente, cuando ya un sistema de gestión es maduro y funciona, se vuelve parte de la tarea. La seguridad es como ponerte en la mañana, como ponerte el saco, la camisa, la corbata. Es igual, llego, me pongo el casco, hago mi ATS, reviso mis permisos, reviso mis áreas de trabajo. Eso ya se vuelve parte de la rutina. Pero eso obviamente toma tiempo, ¿no? Pero la idea es empezar. Ok, señores, muchas gracias por su atención.